hoy, Ser Andújar. La ordenanza del Duque de Angulema, el nuevo libro de Juan Vicente Córcoles, de este historiador que ha venido hoy a Ser Andújar y de Televisión Andújar a presentarnos ese ejemplar. Bienvenido, Juanvi. Hola, bien hallado. ¿Qué contiene este libro? ¿Cuáles son las ordenanzas? Cuéntanos. Pues mira, es un acontecimiento histórico que está unido a la ciudad de Andújar y que es muy poco conocido. Yo supe de esta ordenanza cuando lógicamente estudié la carrera de Historia en Salamanca. La profesora María Dolores Gómez Molleda pues habló un poco del trienio liberal y habló de esta ordenanza. Y claro, yo de Andújar y oí ordenanza de Andújar, pues se me quedó. Indagué un poco y allí tuve yo mis primeros conocimientos históricos de este hecho. Luego yo como profesor, a mis alumnos de COU y de segundo bachillerato en Historia de España, pues les daba la ordenanza, o sea, se la fotocopiaba y se la daba y hablábamos de ella, ¿no? Andújar, al comenzar el siglo XIX, pues es muy importante porque figura en la historiografía universal, que es primero con la derrota de la batalla de Bailén, cuyas capitulaciones se conocen por la capitulación de Andújar, y luego, unos años más tarde, en el año 23, 8 de agosto concretamente, pues el Duque de Angulema da esta ordenanza de Andújar. ¿Por qué? ¿Cuál es el marco histórico de esta ordenanza? Bueno, pues el marco histórico es que hay un trienio liberal, que Riego se subleva en las cabezas de San Juan, quiere instaurar la Constitución de Cádiz, consigue que varias capitanías de España se suman a ese pronunciamiento y Fernando VII cínicamente jura la Constitución. Comienza el trienio liberal. Pero, como en el Congreso de Viena se había acordado de que allí donde hubiese una revolución liberal, como ya estaba muy cerca la Revolución Francesa, pues había que acudir para aplacarla, pues este Congreso de Viena, que funciona todavía, con muchas contradicciones, pues se reúne en Verona, en la ciudad italiana de Verona, y allí deciden que intervenga un ejército que al final va a ser francés, para restaurar la monarquía absolutista de Fernando VII. Entonces se acuerda que sea un ejército francés. Rusia creo que propuso que hubiese un ejército mixto, pero Francia puso mucho hincapié en que fuese francés. Y este ejército viene con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Entra por los Pirineos, pasa por Álava, pasa por toda la meseta norte, llega a Madrid, de Madrid se encamina hacia el sur, hacia Cádiz, que era donde estaba preso hipotéticamente el rey Fernando VII. Y acampan en Andújar. El ejército francés, como no eran 100.000, los historiadores no se ponen de acuerdo, 40, 50, 60.000 hombres, muchos hombres, cuando llegaban, pues iban escalonadamente, y el Duque de Angulema, el 8 de agosto de 1823, se encuentra en Andújar. Y había observado que a los liberales, fíjate tú que un ejército de un país liberal que es Francia, es un ejército que viene a reponer a un rey absolutista. Son muchas contradicciones que se dan en ese conflictivo año. Se da cuenta que los liberales pues lo están apaleando, están presos, las cárceles están presas de liberales, que simplemente por ideología, y da una ordenanza en Andújar, y es que nadie tome a un liberal por preso, sino se le dé a los mandos del ejército francés, algo así dice son 4 o 5 renglones muy claros. Y entonces, claro, eso lo da el Duque de Angulema aquí en Andújar, lo manda a todos los medios para que se convoquen. Las ordenanzas van a tener muy poca vida, porque lógicamente la regencia española protesta, porque lógicamente era una injerencia en su soberanía. Pero bueno, el paso ya está dado y es la primera vez en el mundo que se da una ordenanza a favor de los derechos humanos. Los derechos humanos del ciudadano ya se habían acordado en la Constitución de Estados Unidos,
en el 1787, en Francia en 1791, y luego ya con mucho más tarde en el tiempo lo hará la ONU, ¿no? Pero esto es un texto legal muy importante, porque es que pone a Andújar a la cabecera de la defensa de los derechos humanos. Que fue por un francés, de acuerdo, pero es Andújar el nombre que engloba toda esta ordenanza. Eso te iba a preguntar, Juanvi, ¿qué supuso para la sociedad de esa época tener esta ordenanza, aunque solo fueran 4? Bueno, supuso, ya he dicho antes, que España no se sabía si había que ser ya liberal, porque ya había países como por ejemplo Francia, Inglaterra, y ya eran países plenamente liberales, otros no, como era el Imperio Austrohúngaro, Rusia, que todavía seguían la élite absolutista. Pero ya se sabía que con el liberalismo pues entraba el nuevo sentido social, la igualdad de todos ante la ley, entraba también el liberalismo económico, que había más potencialidad para la economía, para crear riqueza en los países. Ya se plantean el nuevo transporte, como el ferrocarril, el vapor, se incluye ya en los barcos, en fin, significaba todo eso, significaba una... Entonces España estaba muy anclada todavía en el pasado, pensaba mucho el pasado, porque así como estos países liberales, también la educación ya era más liberal y más para todos. En España todavía era muy elitista, estaba en las órdenes religiosas, ¿no? Y bueno, eso entonces el año 23, 1823, es un año muy interesante, porque hay muchos contrastes. Hay gente que todavía no veía las Cortes de Cádiz, ya se legisla basándose en las Cortes de Cádiz, pero la sociedad, el peón y el jornalero y el ama de casa no veía todavía esa reforma, que lógicamente llegarían más tarde en el tiempo, ¿no? Sobre todo eso, la ordenanza, que está aquí en el libro. Ya el día 8 de agosto del año, hace 2 años, cuando tomó la posesión el nuevo ayuntamiento, no dio tiempo, pero ya, bueno, allí siendo la alcaldesa María José Fuentes, pues se convocó a la prensa para ese 8 de agosto destacarlo, ¿no? La ordenanza son concretamente 5 artículos, tiene. Y, por ejemplo, el artículo primero: las autoridades españolas no podrán hacer ningún arresto sin la autorización del comandante de nuestras tropas en el distrito en el que se encuentren. Es decir, que cogiese un liberal a las tropas, no porque lo estaban ajusticiando, estaban apaleando, le hacían juicios sumarísimos, simplemente por ser adeptos a la Constitución de Cádiz, que significa por romper con el antiguo régimen, ¿no? Y esta es la importancia que tiene. Entonces yo en el libro, lógicamente, marco hay gente, amigos, que le di al borrador del libro, y han coincidido todos que es muy didáctico, que está bien escrito y que lógicamente pone a Andújar en su sitio, ¿no? Hay un primer capítulo que se lo dedico a Rafael del Riego. Rafael del Riego fue el militar asturiano que se subleva en las Cabezas de San Juan. Riego estaba en las Cabezas de San Juan esperando embarcar en Cádiz para ir a las colonias sudamericanas, que ya se estaban revolucionando para independizarse de España. Entonces Riego, en vez de hacer eso, subleva su ejército y exalta la Constitución de Cádiz. Riego va a estar aquel enero del 23, un enero muy lluvioso, y se recorrió mitad de Andalucía, y ya cuando ya veía todo perdido, está en Bienvenida, la zona de Azuaga, de Badajoz, para irse a Portugal, porque lógicamente de no triunfar la pena de muerte era lo que se entera de que en muchas capitanías de España la Constitución ha triunfado, el golpe ha triunfado, ¿no? Y entonces vuelve y ya, pues bueno, tiene cargos militares, es también diputado, y le dedico un capítulo a Riego porque es una figura muy importante. No hay que olvidar que a Rafael del Riego se le hizo un himno, ahí pongo la letra del himno, pongo también un poquito de la partitura,
y el himno del Riego fue himno nacional en la segunda, en el trienio liberal, y luego fue en la primera y segunda república, el himno del Riego fue el himno nacional en lugar de la marcha que todos conocemos, que está unida a Espinosa los Monteros. Riego tiene la fatalidad de que él se tuvo que entregar al ejército francés, así le hubiesen reservado la vida, pero no, intenta huir, viene por aquí, por Jaén, en Jodar tiene la última batalla, escaramuza, ya ve que está todo perdido, quiere huir pasa por Arquillo, en un cortijo, que hoy lleva el cortijo de Rafael del Riego, y antes se llamaba Banquerizones. Allí está pasando la noche, pero alguien lo delata, alguien lo conoce, entonces unos escopeteros, dicen así las notas históricas de la Carolina, van y lo detienen, lo llevan a la Carolina, de la Carolina lo traen a Andújar, en Andújar le habilitan la cárcel o el castillo, porque la cárcel real de Andújar estaba saturada, le habilitan el castillo, allí está, habla también, porque hubo un compañero suyo inglés que relata muy bien toda la peripecia, el periplo este de Riego, y habla de que el carcelero de Andújar lo trató muy bien, le daba bien de comer y le daba ropa limpia. Y de aquí sale hacia Madrid, para el 9 de noviembre, se ha ahorcado en la Plaza de la Cebada, ¿no? Porque el Fernando VII no tuvo valor de declararlo, porque simplemente porque en Sevilla una serie de diputados, el rey estaba en Sevilla y había que llevarlo a Cádiz, entonces el rey no quería Cádiz, entonces lo llevan a la fuerza, y no sé si fue el conde de Toreno el que dijo: vamos a decir que ha tenido un bajón de memoria, algo psíquico, y gracias a eso y todos votaron a favor. Entonces eso fue lo que le llevó a Riego que al rey no le perdonase. Después de escribir este libro, Juanvi, ¿por qué consideras que las ordenanzas del duque de Angulema son unas grandes desconocidas, como has comentado antes? Pues porque yo lo estoy diciendo a la invitación que ha hecho el ayuntamiento, a amigos, a grupos, ¿y eso qué son? ¿Eso qué es? Hay un gran desconocimiento. Yo espero que una vez que ya el librito se ha hecho 1000 ejemplares, lo va a distribuir el ayuntamiento, se va a regalar el día de la presentación a los que asistan. Yo creo que luego esto tiene que dar una calle o un hito en un jardincito de la ciudad, donde hay un hito de la ordenanza del duque de Angulema. Luego también hablo ya de Verona, cómo se reúnen allí las potencias europeas y deciden que venga. Hablo de la ordenanza de Andújar, hablo de un poco y también hablo del significado que tiene Trocadero. En Francia, en París, hay una plaza del Trocadero, y es que los franceses llevaban muy mal que aquí en España, en Bailén, los franceses habían sido derrotados. Napoleón fue su primera gran derrota, y eso los franceses lo llevaban muy mal. Entonces, así como Inglaterra tiene la plaza de Trafalgar, dedicada a esa gran victoria naval que tuvo en Trafalgar, en las costas españolas, gaditanas, Inglaterra venció a Francia y a España juntos en el mar, pues los franceses querían tener en Francia, en París, una victoria a favor de ellos contra los españoles, y eso fue la batalla del Trocadero. Fue una batalla en que murieron inútilmente tanto franceses como españoles. Se fue en la zona del Trocadero, que está en Puerto Real, cerca de entre Cádiz y San Fernando, Cádiz, por aquella zona de la bahía. Y bueno, fue una batalla, digamos, pírrica, porque ya estaba todo perdido. El absolutismo ya, Fernando VII ya iba a ser restaurado, y ahí los ideales liberales ya estaban muy descafeinados, ¿no? Y bueno, pues eso lo llevaron a los franceses a su máximo nivel, y bueno, una gran batalla, una gran victoria, y por eso tienen allí en París, cerca del campo de Marte, cerca de Torre Eiffel, a la derecha a margen derecha del Sena, pues tiene la plaza del Trocadero. Y el libro lo completo como era la Andújar de 1823. Hay una noticia muy curiosa, algunas fotos también aunque no son del siglo XX, pero bueno, del siglo XIX, por ser del siglo XX muy próximo, a final de siglo, principio de siglo, pues son muy significativas, ¿no? Y porque sacadas del archivo histórico de Andújar.
donde he cogido, gracias a Vicente Maroto, que me facilitó la labor, pues digo cosas curiosas, y como por ejemplo se empiedran varias calles de Andújar, aquí lo digo, algunos cargos honoríficos, los sitios donde los pregoneros pregonaban los parques municipales, de la alcaldía, del corregidor. Hay también una nota muy curiosa que un correo es asaltado ahí en Santa Amalia. Santa Amalia es un cortijo que está cerca de la Casa Grande, y son notas muy curiosas que a la gente le va a gustar mucho, con un plano de Andújar que si no es del siglo XIX, es muy del principio del siglo XX, con lo cual da una idea de lo que era Andújar, que fue el marco urbano de este episodio histórico. Por otro lado, decías que tú habías estudiado lo que era la ordenanza del duque de Angulema, después tú has impartido también clases, pero no sé si a la hora de escribir el libro te ha sorprendido algo que hayas descubierto y que no sabías. Bueno, eso, he usado mucha bibliografía, lógicamente me he tenido que leer. Aquí al final hay una serie de libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 libros, que lógicamente casi todo lo he leído, lo cogí también por internet, hay muchísima información. Hay algunos muy extensos, por ejemplo el duque de Natalio Rivas tiene un anecdotario histórico donde de pasada hablo de la ordenanza. Benito Pérez Galdós, también en sus episodios nacionales, quiero recordar, y eso no lo he reseñado porque yo no quería abrumar con tanta bibliografía, ¿no? Y sí, pues me ha costado eso un poco ordenarlo, ¿no? Porque sobre todo el año 23 es un año muy conflictivo, porque por una parte hay unas cortes que están legislando, viene un ejército francés que invade España, el ejército una vez que llega a Madrid se extiende por toda la península, el norte, nadie le sale a su paso, porque ya ese espíritu de heroicidad del 1808, todo eso estaba ya muy decaído, y muchos militares dudaban entre ser absolutistas o ser liberales. Hay una duda también, está en un campo de nadie, no decidir, y sobre todo que el ejército estaba formado por hijos del pueblo, que eran los que pagaban por su vida, ¿no? La portada se la pedí a Rafael Toribio, que me hiciera un dibujito del ayuntamiento, porque en nuestra casa enseña, y precisamente ahora, en este año, en el 2025, hace 400 años que el edificio se estaba haciendo, se inauguraría en 1631, y yo creo que para 1631 habrá que hacer unos factos importantes en torno a este gran edificio, que ya fue elogiado por Comte de Médicis en su viaje en 1668, ¿no? Y eso, lo del libro, yo creo que he conseguido escribirlo. Quiero agradecer al ayuntamiento, porque cuando le presenté el proyecto al ayuntamiento, pues lo cogió como suyo, ¿no? Consciente de que es muy importante. Ya el libro lo he mandado a varios sitios, a la Academia de la Historia, he mandado 3 ejemplares para que tengan constancia de ello, y a otros medios de comunicación que recogen críticas de libros de historia, ¿no? Porque yo lo que quiero es que se conozca, ¿no? Y que ahora los niños de Andújar, cuando se van a distribuir a los colegios, a los centros de enseñanza, para que la gente, los niños, la gente joven, pues lea y se empapen de lo que fueron la ordenanza del duque de Angulema, ¿no? Eso te iba a preguntar, Juanvi, ¿crees que tu libro también ayudará a otros profesores también de historia y a otros estudiantes que estén estudiando lo que son las ordenanzas de Andújar, claro, también para que la conozcan? Claro, se puede profundizar con textos de la bibliografía que yo digo. Hay Gil Novales, que es un historiador que estudió todo este tiempo, tiene un diccionario biográfico de todos los personajes de este tiempo. Es muy importante ver la biografía. En fin, hay muchas reseñas históricas para poder leerlas, para poder saber mucho más de este tiempo. Ya por último, Juanmi, quiero que nos haga una fotografía. ¿Cómo era esa Andújar de 1823? Pues mira, era Andújar, voy a decir, muy pueblerina, ¿no?
había muchas calles que otra vez estaban de terriza. Ya hay una nota, como he dicho antes, que el ayuntamiento manda empedrar una serie de calles, y esa Andújar está muy bien reflejada en la página 67, donde hay un plano de Andújar del casco antiguo. El casco antiguo que todavía está intacto, es decir, existen todavía los palacios de Gracia Real y de Piero Serrano que estaban en el ayuntamiento. Enfrente del ayuntamiento no está la Plaza de la Constitución, porque lógicamente esa Plaza de la Constitución estaban los solares donde están las casas palaciegas. La judería está íntegra. Sabes que la judería quedó rota en Andújar en los años 60 del siglo pasado por la avenida 12 de agosto, que se trazó con muy mal criterio, porque se rompió la judería está intacta, y había todavía muchísimos trozos de muralla y alguna que otra puerta que desgraciadamente se han perdido, ¿no? Esa era una Andújar que todavía había mucha nobleza, en muchas casas solariegas que ya estaban abandonándose, porque eran casas, la nobleza perdió prestigio y perdió sobre todo poder de economía, aunque había grandes fortunas, ¿no? La marquesa de Gracia Real, todo lo que es el condado de la Quintería, sus herederos tenían grandes posesiones, eran grandes terratenientes. Pero ya son gente venida menos, donde esas casas se están perdiendo ya, se quedan en el abandono, se reconvierten en casas de vecinos, como por ejemplo la casa de donde está hoy el Palacio de Justicia y la Hacienda y la Agencia Tributaria, que con buen criterio del ayuntamiento se la cedió a Justicia y al Ministerio de Hacienda para tener allí sus sedes, ¿no? Con lo cual se salvaban las casas, ¿no? Y bueno, pues en Andújar pues muchísimo analfabeto, muchísimo jornalero, dependiendo de los cultivos del campo, también dependiendo de la climatología. Si había buena climatología, ese año había buenas cosechas y había jornales para todos. Si no había climatología, malas cosechas, había hambre. Todavía no había agua corriente en las casas. El agua corriente en las casas va a llegar en España, en Andújar, en 1931, con la Segunda República, una época anterior a la del Primo de Rivera, ¿no? Y entonces el agua, la gente se surtía con el agua de los pozos, de los manantiales que había y del agua del río. Entonces en aquella época sí es verdad que el río bajaba mucho más limpio que no baja ahora, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el libro se lee bien, también un poquito confuso el año 23 por lo que se da. Hay documentos inéditos, cartas que he cogido de la biografía, en fin, yo creo que el libro va a gustar. ¿Cómo se pueden poner en valor estas ordenanzas de aquí en adelante? Pues primero que la gente las conozca. Yo creo que se han hecho 1000 ejemplares, se van a distribuir en los colegios, en los centros, que los profesores los den a conocer. Por ejemplo, a nivel de bachillerato, pues son muy dignas de que los alumnos la estudien, la vean. Y luego en la primera fase, pues los niños de sexto, séptimo, también octavo, también pueden comprender algo lo que es el episodio histórico, ¿no? Pues ya por último, Juan Vicente, hay que recordar que la presentación será este martes a las 8 sí, en el Palacio de los Niños de Don El Gómez. martes a las 8, allí creo que en la sala Las Caballerizas, allí creo que va a estar el concejal de Manolo Fernández, que ha sido el concejal de Patrimonio Cultural, que ha costeado el libro. Ya he expresado antes que le agradezco mucho el que ha costeado el libro, y se va a regalar a los asistentes. Hablaré yo, y no sé si algún político, algún local o a nivel provincial puede ser que venga, no lo sé. Y yo invité a Pablo Quesada, que es el viceconsejero, porque cuando Pablo Quesada estuvo aquí, hablé con él y le llamó muchísimo la atención. Le regalé una de las ordenanzas que se imprimieron en un formato grande, y allí en la Junta de los 7, en su despacho, ya ha embarcado la ordenanza. Pero me ha dicho que no puede venir, tiene otra labor, otro problema de agenda y no puede venir.
El libro es pequeñito, no se lee fácilmente, no llega a 100 páginas y bueno, está muy bien maquetado y impreso por José Madero, de Gráfica La Paz de Torredonjimeno. Pues cualquier persona que quiera saber más sobre las ordenanzas también, que contacte contigo. Pues Sí, muchísimas gracias. Sí, podemos organizar una tertulia, pero que tengan el libro, lo lean, y si tienen alguna duda, que puede ser que haya, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.